Hola y bienvenidos a todos a mi podcast Escuchando el Alma. Estoy súper contenta de tenerlos en mi podcast y en este episodio tan especial que les voy a compartir el día de hoy. Y este episodio es, como todos, un regalo de mí para todos ustedes porque lo he llamado intervención divina. Y pienso yo que muchas personas, y me incluyo, todos hemos estado en situaciones difíciles en nuestras vidas, en momentos que no sabemos qué decisión tomar, qué camino elegir. Por esto he creado este episodio con todo el amor y espero les guste muchísimo. Y para los que no me conocen, de nuevo, pues mi nombre es María Paula Gutiérrez. Bienvenidos a mi podcast Escuchando el Alma, y para mí es todo un honor que todos ustedes me escuchen y muchísimo más. Me siento yo muy feliz y muy contenta de estar haciendo esto, porque realmente es mi alma la que está hablando cada momento. Entonces pues voy a compartir una de mis experiencias y voy a mencionar diferentes momentos o situaciones que he tenido que pedir esa intervención divina, a Dios, al universo, para que me indique cuál es el mejor camino que debo tomar o que elegí, o cuál era la mejor decisión que debía tomar y cuál decidí. Entonces espero les sirva a todos ustedes de parte de mí con todo mi corazón. Realmente es un episodio que me da muchísima emoción y muchísima alegría, porque así es como yo lo he hecho todo el tiempo, y gracias a la intervención divina de Dios, del universo, pues he tomado las decisiones de manera muy acertada. Entonces es un momento para mí muy grande, que les voy a abrir mi corazón para que ustedes también estén muy abiertos a escuchar mis palabras y estén muy atentos, porque la intervención divina está disponible al alcance de todos nosotros. La intervención divina está al alcance tuyo, y así como a mí me han ayudado y me han guiado a tomar las mejores decisiones, a ustedes también, a todos y a cada uno de los que me escucha, también sus guías, Dios, el universo, estoy segura que quiere lo mejor para ustedes, porque conmigo no se ha equivocado. Es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, los planes de Dios son muchísimo mejores que los de uno. Entonces, pues vamos a empezar este episodio llena de emoción también, porque realmente en muchas situaciones de mi vida he sentido que, Dios mío, me decía yo, pero ¿cuál es el mejor camino a elegir? O cuál es la mejor decisión. Y la verdad es que esas decisiones, por lo general, son situaciones en las que tus emociones están a flor de piel. Pues pienso yo que cuando tienes las emociones a un nivel muy alto, puedes estar tomando la decisión equivocada, o puedes estar tomando la decisión desde un punto de vista muy egoísta, porque muchas de nuestras decisiones van a afectar a los demás, porque muchas de nuestras decisiones interviene o se tiene un vínculo con alguien más. Decisiones como cuáles: debería dejar a esta persona, debería terminar esta relación, o debería buscar de nuevo a mi exnovio, o debería seguir en esta relación, esto es insostenible, o otras situaciones como debería quedarme en el país, debería estudiar en el exterior, qué país elegir para estudiar. Son decisiones que uno realmente dice, pero ¿a quién le pregunto? ¿Y cuál sería la decisión más acertada? Y pues y la decisión más beneficiosa para mí en mi situación. Y así les puedo comentar un millón de ejemplos, porque la intervención divina yo la he experimentado todo el tiempo en mi vida. Entonces, o tan solo para sacar un crédito pequeño, grande, o para elegir una tarjeta de crédito, es intervención divina todo el tiempo. O sea, puedo decir que Dios, el universo, me ha guiado en cada una de mis decisiones, porque al final, al cabo, la decisión la tomo yo, pero antes de tomar la decisión siempre he pedido intervención divina. Siempre lo he hecho. Y en el momento que siento que no lo he hecho, ahí siento
como diría yo, un error, pero no es un error. Al final, al cabo, es un aprendizaje que me dejó cada una de las situaciones que viví o cada una de las experiencias o situaciones o momentos difíciles, diría yo, no difíciles, sino como desafiantes con algunas personas que se han cruzado en mi vida, en mi camino. Entonces, es en ese momento que yo digo, wow, intervención divina, la intervención de Dios, del universo me ha salvado, la intervención de los ángeles, la intervención de la Virgen, la intervención de muchos maestros ascendidos y muchos, diría yo, guías espirituales me han ayudado en todo este camino y en todas mis decisiones, en todas las tomas de, diría yo, en el proceso de mis decisiones. Y yo he creado, bueno, yo tengo un proceso para tomar cada una de las decisiones en mi vida y puedo llamar que unas decisiones son más importantes que otras, otras son prioridad. Entonces, pues el proceso lo aplico en la mayoría de todas y cuando requiero intervención divina, pues más robusto va a ser y más estoy yo atenta o mayormente estoy muy dispuesta y muy receptiva a obtener la información de parte de Dios, de parte del universo y de todos los que están aquí ayudándome. Entonces, porque para poder yo realizar este podcast, para yo poder tomar la decisión de, bueno, cómo me lleno yo de valor para salir a la cámara, para no equivocarme, porque al final, al cabo, pues todo lo que les estoy diciendo a ustedes realmente lo digo de todo corazón. Porque no quiero que las personas malinterpreten, pero también se puede prestar para eso y está totalmente perfecto. Todos pensamos diferente, mis experiencias son totalmente diferentes a las de todas las personas, porque yo haciendo este podcast y realizando este episodio, yo siento que abro mi corazón y cada uno de mis episodios ha sido una apertura más grande para mi corazón, una apertura más grande para mi vida. Y siempre lo he dicho, este podcast se llama Escuchando el Alma y siempre mi motivación va a ser que ustedes escuchen su alma cada vez más, que la dejen hablar, y eso es lo que yo estoy haciendo. Muchos dirán, ella, ¿por qué hace eso? O bueno, o porque cuenta su vida personal y la hace pública, pero no se trata de eso. Se trata de que al hacer esto, la servida soy yo. Yo me estoy sirviendo a mí porque realmente estoy honrando mi vida, estoy honrando a mi alma y la estoy dejando hablar. Y estoy expresando mis experiencias, estoy expresando mis historias que seguramente a muchas personas les ayudará un montón. Entonces es como muchas emociones encontradas porque en situaciones muy difíciles de mi vida, pienso yo, o en circunstancias o en desafíos de la vida, uno no sabe qué decisión tomar ni qué camino elegir. Y hoy en día que tengo 30 años digo como, wow, cómo yo pude haber tomado esas decisiones. Intervención divina, o sea, Dios es el que ha elegido por mí, pero porque yo he sido paciente en esperar, he sido paciente en dar un paso al costado y permitir que sea Dios el que obre en mi vida. Y eso no es tan fácil, tengo que aceptarlo porque me entra la desesperación, me entra la ansiedad del futuro en ese momento de yo querer tomar la decisión rápido. Entonces, un ejemplo les voy a mencionar yo, es que cuando estaba así en Inglaterra llegué de hacer, o sea, recién llegué a Inglaterra, yo iba con un objetivo en mi cabeza y era hacer la maestría. Y el objetivo era, bueno, voy a aprovechar esta experiencia al 100%. Y la experiencia incluye la cultura, el idioma, conocer personas, no solo de Inglaterra, sino, wow, estoy acá en Europa, pues franceses, francesas, españolas, de todos los idiomas, culturas y diversidades. Yo quería conocer a las personas. Eso por un lado. Y por el otro, la maestría. O sea, yo decía, el compromiso, mi responsabilidad,
el aprender, diría yo, la sed de mi alma de aprender siempre estaba ahí como un bombillo blanco iluminándome todo el tiempo. Pero también estaba como ese nerviosismo de, ¿será que mi inglés va a dar para esto? Entonces yo decía como, empezando que en Colombia aprendí el inglés americano y, y yo una vez había hecho como el TOEFL, pero en este caso era el IELTS, era inglés británico. Entonces yo empecé a notar la diferencia de acentos, yo empecé a ver cómo era otra cultura, cómo era la educación de los británicos. Y experiencias que tuve que vivir, bueno, en una casa de judíos y luego en una casa de británicos netamente nacidos allí en Inglaterra, pero con descendencia hindú. Entonces yo decía como, Dios mío, o sea, me estás poniendo en las circunstancias y en las situaciones, diría yo, más raras de mi vida, pero yo lo pedí. O sea, antes de eso, yo le pedí a Dios, Dios mío, llévame al lugar donde me tengas que llevar, tu plan es perfecto, pero ayúdame a encontrar el propósito de mi vida, o sea, el propósito de mi alma, netamente el propósito de mi vida hoy aquí en la tierra, o sea, ¿por qué María Paula? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué todas estas cosas? O sea, uno empieza a cuestionarse todo de manera filosófica. Entonces, o sea, la secuencia de mi vida, por eso para mí es muy importante para los que son nuevos y escuchan este podcast, es cómo yo he desarrollado el podcast, es como en teoría cada uno de los oyentes debería, pues no hay un camino perfecto para escuchar el alma porque siempre son muchas posibilidades y Dios te va a hablar, el universo te va a hablar de mil maneras, de millones de maneras, pero yo les comparto cómo me ha hablado a mí en cada una de mis experiencias. Y dentro de mis experiencias ha sido crear un podcast que cada vez que lo hago más, pues el servicio es hacia mí, o sea, a mí me genera mucha paz y mucha alegría hacerlo, pero en momentos también me lleva y me teletransporta a esos momentos de caos, de ansiedad, de mucho estrés, porque me estoy yendo como a mi pasado, pero hoy en día ya estoy como mucho más calmada, mucho más tranquila, medito todos los días, ha sido un proceso. Y así como ha sido un proceso para mí crear este podcast, ha sido un proceso mi vida y la vida de cada uno de ustedes. Por eso el primer episodio, por eso el segundo episodio, y todos tienen un título muy importante y detrás de cada episodio hubo una preparación. Y aunque no soy la más experta, nunca he tomado un curso para hablar en frente de las cámaras ni para desarrollar un podcast, trato de hacerlo con todo el corazón del mundo. Entonces, basado en eso, pues yo decía en momentos desafiantes de mi vida, pero yo solo necesito realmente la guianza de Dios. Hay momentos en la vida que uno no necesita consejos de nadie más, porque uno se pone a ver como, pero si recibo el consejo de esta persona, no me convence porque uno analiza las situaciones de cada persona, uno dice, pero todo lo que dice, todo lo que habla, todo lo que predica, pues no es lo que aplica en su vida. Entonces, así hay muchas personas que le empiezan a uno a dar muchos consejos, o sea, hay personas que me vienen a mí a hablar de amor o darme consejos de amor, pero yo me ponía a analizar a esa persona, pero si es coherente con lo que está hablando, o sea, con sus acciones, si es coherente referente a su pareja, porque las personas hablando de amor y yo no veo como esa representación de amor la represente su pareja. Entonces era como no le voy a poner atención a este consejo. Si tenía un consejo referente al estudio, como no deberías estudiar esta carrera, esta otra carrera, y yo me ponía a pensar, pero esta persona me está diciendo eso, pero ¿estudio qué? O sea, son cosas que yo me empezaba a cuestionar y a mirar a las personas realmente qué consejo era el que yo iba a tomar. Realmente esta persona me está dando un buen consejo o porque ese consejo al final a quien va a afectar es a mí. Entonces yo decía, no quiero escuchar el consejo de nadie. Si me quiero ir para Inglaterra
No, antes de decidir que era Inglaterra, yo estaba entre Estados Unidos e Inglaterra, porque decía, quiero hacer una maestría, pero internacional y el segundo idioma es inglés. Y yo, bueno, también pensé, ¿dónde más se puede hablar inglés? Bueno, Nueva Zelanda. Pero la verdad, yo decía como el idioma es, o sea, el inglés en todo lado suena diferente. Y mi primera opción fue Estados Unidos. Pero cuando yo vi cuánto valía una maestría en Estados Unidos, yo era como, wow, o sea, eso es muchísimo dinero, eso está bien, ni la otra, o sea, unos valores que uno decía como, no, o sea, es muchísimo dinero, tampoco le voy a invertir tanto dinero. Y la verdad, siempre digo, el estudio nunca es un gasto porque al final al cabo es la inversión que le queda a uno acá y las experiencias te quedan acá. Y yo sé que uno no se casa con los títulos, porque yo no estoy diciendo, uy, tengo este título y aquel otro, pero la verdad es más la experiencia que tú vives eh, haciendo una maestría internacional. Entonces, cuando yo me puse a comparar Estados Unidos, o sea, Estados Unidos y Reino Unido, los dos países, pues yo decía, bueno, Estados Unidos, lo positivo es que aprendí el inglés americano y bueno, ya había ya presentado el TOEFL varias veces, entonces tenía mayor confianza de sí misma y ya había viajado varias veces a los Estados Unidos. ¿Y qué pasaba con Reino Unido? Nunca había ido a Reino Unido y mucho menos nunca había ido a Europa. Yo era como algo totalmente desconocido que me encantaría conocer, pero era inglés británico y yo nunca había escuchado del IELTS. Dije, ok, me voy a preparar para el IELTS, cómo funciona. Y lo empecé a hacer, o sea, y literal, lo presenté y no logré el puntaje que necesitaba. Entonces la universidad me decía como, pero también tienes otras habilidades. O sea, uno siempre como, ok, porque son diferentes habilidades, el habla, la escritura, la lectura. Entonces había un mínimo. Entonces ellos miraban como el total general, ok, no logró el total general, pero en unas de las habilidades sí logró el total general, o sea, ella tiene, de pronto no es la mejor leyendo, de pronto no es la mejor escribiendo, pero su habla en inglés es muy buena. Me empezaron a ir y solita a la universidad, o sea, las que yo apliqué en Inglaterra, decidí al final Reino Unido también porque ofrecían becas. Ofrecían becas, Estados Unidos no, en ese momento. Y yo pues económicamente me voy a ir por Reino Unido. Pero también estaba la contraparte del costo de vida en Reino Unido. Entonces eran como muchas cosas y yo me puse, pero ¿cuál Reino Unido eh, o Estados Unidos? Y al final, bueno, entre guiarme con una agencia que la agencia me ayudó muchísimo porque fue la agencia que hizo la investigación de las universidades y de los países y me mostró el panorama totalmente gratis, o sea, el servicio fue totalmente gratis. Yo estaba todavía indecisa cuál de los dos países, pero ya cuando obviamente me dijeron, mira, María Paula, para tu perfil lo mejor es Inglaterra porque vas a tener un 50% porque tienes muy buenas notas universitarias y cumples con todos los requisitos. Ya es tu desempeño con el IELTS y yo, intervención divina, Dios mío, por favor, ilumina mi camino, ilumíname cuál es la mejor universidad y pues realmente la que me acepte. Yo me voy a ir con la universidad que realmente me acepte porque uno envía un ensayo, uno tiene en teoría que venderse a la universidad y decirle a la universidad, por estas razones, yo merezco un puesto en esa universidad para hacer la maestría, más allá de pagar, pero obviamente uno cumple con los requisitos, entonces el tener buenas notas universitarias en Colombia, logré un 50% de scholarship, o sea, de beca, entonces obviamente ya no se tenía que pagar el total de dinero así para una maestría internacional que yo miré una maestría internacional dentro de las universidades de Colombia y eran aún más caras que en Reino Unido en ese momento. Y yo decía, wow, no lo puedo creer. O sea, me quedaría a ese precio.
Entonces, en ese momento yo decía, pues es Reino Unido y está aquí Milo. Esperen un momento. Bueno, ya, es que él se despierta escuchando mi voz. Y entonces básicamente, pues Reino Unido en ese momento era la mejor opción porque logré la beca del 50% de descuento. Diría yo 50% de descuento, sí, en el total de la matrícula. Y, y realmente pues ya no era esa suma tan grande de dinero comparado con Estados Unidos, que era como lo que yo ya conocía antes y siempre había viajado a Estados Unidos. Yo decía, no, pues no importa si es inglés británico, pues me voy a poner a estudiar inglés británico porque ahora, ok, la universidad ya me había dicho, cumpliste como todos los requisitos, pero necesitamos el inglés. Y yo, Dios mío, ayúdame a obtener el inglés que la universidad requiere porque pues obtuve el scholarship, um, me recibieron la carta intencionada como estudiante, fui admitida, me aceptaron todo, pero me falta ahora mismo el inglés, o sea, entonces lo presenté de nuevo el IELTS y lo mismo, yo ya me estaba exigiendo mucho, mucho y la universidad me dijeron como, María Paula, está bien, vemos como tu intención, tus ganas, entonces me ofrecieron en ese momento un 3 meses de inglés, o sea, como un pre-English, un inglés antes de la maestría. Y para mí era lo mejor. O sea, me dijeron, en ese inglés, en esos cursos de inglés, porque no vas a aprender como tal inglés. No, vas a entrar a clases de inglés netamente para que aprendas cómo se redacta un ensayo, cómo se hace una presentación a nivel profesional, porque ya estamos hablando de una maestría. Entonces yo dije, uy, yo voy a tomar esos 3 niveles de inglés porque eso es lo que yo necesito. Realmente yo decía, pero yo me imagino que el inglés que manejan en una maestría era muchísimo más alto que el que yo tenía en ese momento en mi nivel. Entonces, en ese orden de ideas, fui admitida a la universidad porque decidí hacer el inglés antes de la maestría, o sea, 3 meses de inglés con esa condición, y tenía obviamente que pasar el curso de inglés con buenas notas para directamente cuando se terminen los 3 meses y aprobadas los módulos de inglés, directamente entraba a la maestría. Y la verdad, eso así cayó anillo al dedo, o sea, como anillo al dedo, fue mejor de lo que esperé, y ahí es cuando yo digo como la intervención divina fue tan perfecta y tan exacta. O sea, en ese momento yo di un paso al costado, dejaba que Dios obrara y yo permitía que la agencia pues buscara y hiciera la investigación cuáles eran las mejores universidades referente a lo que yo estaba buscando. Y más adelante, cuando yo llego a Reino Unido, en el segundo año, porque luego llegó la pandemia y me tuve que ir, en el segundo año, pues yo ya estaba en un momento de mi vida demasiado espiritual. O sea, yo ya estaba como que después de la pandemia, la pandemia lo hizo uno cambiar mucho. O sea, todas las personas las cambió de alguna manera y les cambió la vida. A unas personas en situaciones económicas, unas personas perdieron fallecidos. Realmente la pandemia nos sacudió a todos. Entonces, a mí de manera espiritual me hizo cuestionarme aún más. Imagínense, si de niña me cuestionaba todo, pues la pandemia me hizo cuestionarme aún más y me hizo reflexionar aún más sobre Dios, sobre los ángeles, sobre la Virgen, sobre los arcángeles, sobre el universo, sobre todas las personas y las personas que no puedo ver, o sea, sobre los seres que yo no puedo ver en ese momento. Entonces yo solo le decía, ilumina mi camino para encontrar la verdad y permíteme experimentar la verdad. Entonces, en mi segunda llegada a Inglaterra, pues llegué a una casa de judíos. Experimenté que era vivir en una familia de judíos y
mi segundo hogar, como les dije, fue una casa de británicos, pero toda su descendencia era de la India y ellos practicaban el hinduismo. Y yo, wow, o sea, lo que le pedí a Dios y que me iluminara el camino referente a lo que yo le estaba pidiendo, cada vez me lo estaba mostrando más. O sea, experimenté vivir en una casa de judíos y judíos ortodoxos. Y luego experimenté vivir en una casa de británicos, pero que su religión y la religión que practicaban era el hinduismo. Entonces yo era como, no lo puedo creer. Y yo que nací en un país católico, toda mi familia católica. Entonces yo realmente, Dios escuchó lo que yo le escribí con tanto amor en una carta. Literal, es que me acuerdo y me dan ganas de llorar. Porque realmente Dios nos está escuchando y nos está respondiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo tengo muchos rituales, tengo muchas tradiciones también que yo hago para comunicarme con Dios, con la divinidad, con ese ser superior y con mis ángeles. Y cada vez que yo veo que me responden, yo digo como gracias, gracias, gracias. Y si en el momento yo no estoy receptiva para entender las señales, ok, aquieto mi mente y me conecto. Y me conecto en meditación o sigo haciendo las prácticas que hacía antes porque todo me ha funcionado. Entonces, ya cuando llegué a la casa de los hindús, yo estaba haciendo la maestría, todo, seguía mi vida, seguía trabajando. eh, Estaban pasando muchísimas cosas al tiempo porque estaba todavía trabajando para Colombia, estaba trabajando como niñera, estaba haciendo la maestría y tenía todo el tema de mi parte económica. O sea, vivir en Inglaterra sí es demasiado caro, aunque hubiese compensado la beca de la maestría. El costo de vida en Inglaterra es demasiado alto y pues yo estaba teniendo mi trabajo en Colombia remoto y estaba trabajando como niñera. Y para mí era una responsabilidad muy grande cuidar dos niños súper amados, súper lindos, pero tan chiquitos. Entonces como que tenía muchísimas responsabilidades al mismo tiempo y la más grande también era la maestría y no perder la maestría, o sea, porque realmente era una inversión para mi vida, para mí misma. Y entonces tenía muchísimas cosas al tiempo, pero yo, mi parte espiritual en la mañana o en la noche, o sea, lo que era mi conexión con Dios, nunca la dejé. Entonces yo era, Dios mío, gracias, gracias, gracias por esta casa, gracias por esta experiencia, porque esa casa nueva que llegué, yo me sentí como en familia. Esa casa me dio amor por montones, o sea, yo los amo realmente, porque es que cuando estuve en mi experiencia en la otra casa, pues no fue como lo mismo, no fue como una experiencia realmente buena, pero aprendí muchísimas cosas. O sea, fue una lección grande para mi vida y pude, lo que les digo, pude experimentar como parte del judaísmo, sí, ortodoxos en esa casa. Pero la otra casa totalmente diferente y era más allá de su religión. O sea, era la tolerancia y la buena comunicación que había, porque yo como carne. Y el papá, o sea, mi jefe, el papá de los niños, era vegano. Y la mamá solo comía cordero, ella estaba empezando a ser vegana. Pero los niños tenían una alimentación totalmente normal. Entonces, pero no carne, solo pollo, carnes blancas. Y yo sí, colombiana, la carne, la hamburguesa. Y ellos me decían, no, María Paula, tú puedes cocinar cuando tú quieras, te podemos dar sugerencias. O sea, el hecho es que fueron totalmente diferentes a como habían sido en la otra casa. Que en la otra casa no me dejaban poner en una vajilla un sándwich de jamón y queso. Y se ponían furiosos. Entonces eran temas que como yo nunca lo había hecho, pues para mí era normal hacerme un sándwich de jamón y queso, pero para alguien que es ortodoxo, no. Entonces, como todas esas cosas, yo ya entraba como prevenida a ser niñera a una casa,
porque yo será que esto sí lo puedo hacer. Entonces era como que en esa casa experimenté la libertad y la tolerancia y la buena comunicación y me dieron muchísimo amor. Entonces en ese orden de ideas, Dios me escuchaba cada vez más. Mis oraciones, cada vez estaba yo más receptiva a conectarme con Dios, con mi yo superior. Entonces, en un momento de mi vida, yo en búsqueda de que Dios me estaba respondiendo cada vez más, yo, o sea, es que uno atrae las cosas. Entonces yo siempre en Colombia escuché a Man Valley, My Valley, o sea, escuché a Vincent Lakiani, tengo su libro y yo escuchaba su podcast en inglés para siempre estar activando mi escucha en inglés. Y en ese orden de ideas, Man Valley sacó el programa de Life Coaching, pero no así, sino el advertising. O sea, la publicidad de Man Valley es súper agresiva, pero, o sea, directamente ataca a las personas que necesitan escucharlo. O sea, tienen un algoritmo tan bien diseñado, son muy buenos en lo que hacen. Y yo, cuando vi su publicidad en mi Instagram, yo dije, Dios, esto es lo que necesito, esto es lo que yo quiero aprender eso también. Y yo, pero yo, mira, pero estoy haciendo la maestría, pero también tengo mi responsabilidad como niñera y estoy trabajando para Colombia. Y tenía muchísimas cosas que hacer al mismo tiempo y estaba haciendo muchísimo deporte. Entonces yo decía, pero es que es el momento, o sea, yo me exigía, es el momento, pero ¿y de dónde voy a sacar todo el dinero? Ese curso está carísimo. Y yo decía, pues voy a hacer lo mismo que hago siempre, o sea, me voy a conectar con Dios, voy a pedir la intervención divina y voy a esperar, le voy a comentar mi plan a Dios, si le parece correcto este curso, este certificado como coach de vida, si está de acuerdo o no, pues que me muestre el camino y que sea Él que obre en mí. Y realmente así fue. O sea, yo quería ese curso al mismo tiempo haciendo la maestría, o sea, tantas cosas al mismo tiempo, pero yo decía, es que si no es ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, ¿cuándo lo voy a hacer? Seguramente luego regreso a Colombia y no voy a tener el suficiente tiempo y el espacio para hacerlo. Y yo dije, no, así sea, no dormir, pero lo vamos a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, yo le pedía muchísimo a Dios, iluminación, oraba, meditaba, en la mañana, en la noche, cuando corría, me llegaban mensajes y yo siempre escuchaba el podcast de Vincent Lakiani, el de Oprah. Entonces yo dije, ok, voy a revisar cómo está el cupo de mi tarjeta de crédito. Y entonces ahí ya van las decisiones económicas. Y por eso se llama intervención divina, porque se trata de equilibrar. Y en este caso todas las decisiones que yo he tomado, siempre pienso para mi bien y el de los demás, porque al final al cabo todas estas decisiones han sido para mi vida y quedan para mí, o sea, han sido totalmente una inversión para mí. Toda la educación que he hecho, o sea, no está en saco roto con las decisiones que yo esté tomando hoy en mi vida, porque si uno decide cambiar de carrera o hacer otra cosa, está perfecto, porque al final al cabo, en mi camino yo estoy dejando que mi alma hable y que sea ella la que actúe en mi vida, o sea, que sea mi divinidad y Dios a través mío el que está hablando en este podcast. Entonces, en vista de eso, yo, ok, ahora quiero hacer este certificado de life coaching y 6 meses y yo decía, bueno, empecé a ver el calendario y yo, pero cuesta todo este dinero, o sea, nadie lo va a pagar, o sea, me toca pagarlo a mí, o sea, ya, entonces yo, uy, pero es que es muchísimo dinero, luego, ¿cómo lo va a pagar? O sea, luego, ¿cómo lo va a pagar? Y yo siempre pensaba, pero es que el cómo no sé cómo lo va a pagar, pero sí, la tarjeta es mía y yo decía, bueno, Dios mío, mi tarjeta de crédito. Ahora,
yo había recién hecho mercado y el curso ya, o sea, se quedaba sin límite o sea, se agotaba como sold out en ese momento, quedaban pocos cupos. Y yo, ay Dios mío, quedan pocos cupos, ¿qué hago? Es el momento, no, pero hice una compra, fui a hacer mercado, no sé si pasé la tarjeta. Y se los juro que yo, intervención divina, que sea tu voluntad, si pasa esta compra o no, si pasa mi tarjeta de crédito, porque el cupo que tenía era el exacto para la compra internacional, porque claro, mi tarjeta de crédito era de Colombia. Entonces yo tenía esas dudas, ¿será que pasa la tarjeta de crédito? Yo, pero luego averigüé, pues todas las tarjetas de crédito internacionales pasaban. Yo, pero ¿será que de pronto tiene un límite, una restricción? Porque nunca le ha pasado por un monto tan grande como ese. Y yo, ok, voy a respirar. Que si esto es de Dios, que Dios quiere que experimente este certificado, este camino, pues así va a ser. Y literal, pasé la tarjeta, cerré mis ojos y dije como que sea lo que Dios quiera. Y yo dije, pues si rechaza el pago una vez, pues ya ni modo, o sea, lo rechazó directamente en mi banco, Bancolombia. Y literal, pago aprobado y yo no lo puedo creer, o sea, eso, porque literal me metí al Bancolombia y fue aceptado y me quedaban como 20.000 pesos, una cosa así. Entonces yo, wow, yo bueno, ahora tengo que organizar muchísimo más mi horario, en qué momento voy a dedicarme a los niños, en qué momento me voy a dedicar a la maestría, en qué momento me voy a dedicar al trabajo y mis responsabilidades con Colombia y todo así, en qué momento voy a empezar mi curso de life coaching, o sea, porque era sacar tiempo para todo. Y para todo era incluso para mí y vivir mis experiencias en Inglaterra, o sea, hacer mis viajes, eran muchísimas cosas que yo no quería perderme porque yo decía, es mi momento, estoy en Inglaterra, quiero conocer muchas personas. Entonces, al mismo tiempo, pienso yo que el certificado me abrió mucho la perspectiva de mi mente, pero al mismo tiempo también me cerró. Porque en el certificado de coaching me empecé yo a dar cuenta de muchas cosas y entre esas obviamente a meditar, y pues tener a Vincent Lakian en la cámara, luego a Jig, o sea, enseñándome todo el tiempo y que fueran mis coaches y no solo ellos, o sea, recuerdo cada uno de los coaches y fueron súper, súper buenos, o sea, siempre había una práctica, un grupo donde se hacía coaching uno a uno y yo siempre quería que me hicieran coaching a mí. y, y era muy chistoso, de verdad. Y cada vez aprendía más y descubría más cosas de mí misma. Y también cuando le hacía coaching a los demás me daba cuenta como, wow, le estoy ayudando también a la otra persona. Entonces yo dije, este es el servicio que me hace feliz. Y después de todo eso, o sea, después de como todos los conflictos de tomar las decisiones o no en mi vida, y les estoy diciendo, o sea, cómo equilibrar esas decisiones que van a afectar muchas cosas al mismo tiempo, o sea, esas decisiones afectan directamente mi vida, pero también esas áreas de mi vida que tengo que equilibrar, que es mi economía, cómo hacer para pagar mi tarjeta de crédito después, pero yo no pensaba en el después, yo estaba pensando de manera inmediata en lo feliz que me estaba haciendo hacer ese certificado de life coaching y al mismo tiempo tenía que equilibrar toda mi maestría y lo que conllevaba la responsabilidad de sacar mis módulos adelante, los trabajos, los assessments, entonces eran muchas cosas al mismo tiempo y yo también quería compartir muchísimo tiempo con los niños, con mis jefes. Y más adelante pues conseguí el trabajo en Nike. Entonces era como, sentía que Dios llegó y hizo esto en mi vida. Y más adelante hice el curso de Reiki. Entonces la intervención divina ha orado todos los días de mi vida. O sea, desde el momento de mi nacimiento y antes de mi nacimiento. Entonces como que una cosa llevaba a la otra y realmente, o sea, el saber sopesar y equilibrar esas opciones que te ponen las personas o que te pone la vida requiere mucha inteligencia emocional y requiere de mucha intervención divina, de mucha intervención divina. Porque si tú
O sea, si en tu vida tú, como en las situaciones de mi vida, es que tengo muchos ejemplos, o sea, muchas experiencias para contarles cómo Dios ha intervenido en mi vida, cómo la intervención divina me ha mostrado el camino. Pero es que uno es terco y uno no quiere ver, o sea, entonces son cosas que yo digo como en esos momentos hay que dar un paso atrás, esperar, ser paciente y dejar que Dios obre, dejar que el universo te muestre el camino para que la decisión que uno tome no afecte a los demás, sino sea o sea, siempre se va a afectar a los demás, pero me refiero que sea para un bien mayor, sea para un bien mayor. Porque lo que les digo, cuando están involucradas varias personas y cuando hay vínculos emocionales con las personas, realmente las vas a afectar y las vas a impactar. Pero siempre piensa en ti, en el amor propio, no en el egoísmo, no en el egoísmo, porque cuando estás empeñado o empeñada en una opción, porque uno puede estar apegado a una persona, apegada a una persona, apegado a una idea de que tiene que ser esa universidad, de que tiene que ser ese profesor, de que tiene que ser, diría yo, esa relación, de que tiene que ser ese trabajo, si no es ese trabajo, no es, o sea, porque todo eso te genera tanta frustración. Es fluir con la vida, y fluir es dejar que Dios obre en la vida, es dejar que el universo te muestre el camino. No es ir contra Él, no es ir contra Él, es en verdad dar un paso atrás, esperar, ser paciente, es de sabios esperar, ser paciente y estar receptiva a la respuesta de la divinidad, la respuesta de Dios, la respuesta de tu ser supremo. Entonces, realmente es este episodio como que me recuerda de tantas cosas y emociones que yo en momentos no sabía, y aún sigo aprendiendo mucho inteligencia emocional y de equilibrar cada una de mis emociones, conectándome más, cada vez más con Dios, con la divinidad, con el universo, con mi ser superior. Y es eso lo que a mí me ha permitido de verdad equilibrar mi vida y que las decisiones que yo tome sean para el beneficio mío mayor, y que estoy segura que va a ser para el beneficio de la humanidad, porque no hay nadie más grande que Dios, que, o sea, Él realmente ve lo que siente mi corazón. Yo no le puedo mentir a alguien que lo ve todo. Ustedes no se pueden mentir a sí mismos cuando Dios está en todos lados, está en todas partes y está dentro de ti y de mí y de todos. Entonces, o sea, engañarse a uno mismo o engañar a los demás es engañarse a uno mismo. O sea, es así de sencillo. Engañar a los demás es engañarse a uno mismo. Y ahí es cuando digo yo, es como, acá lo tengo anotado, y es que invitar a ese poder superior, a que te guíe al bien más elevado, es permitir que Dios equilibre esas opciones con armonía y con paz, Y que uno ve hoy en día diría yo, tantas relaciones tóxicas, y yo miro tantas relaciones o situaciones difíciles y yo digo, yo no entiendo cómo las personas aguantan tanto tiempo esas situaciones, pero yo estaría juzgando mal, yo no sé esa persona que está pensando, yo no sé esa persona que está sintiendo, yo no sé los demás que han vivido y que han experimentado en su vida, o cómo es su sistema de creencias, en su mente, en su cabeza. Entonces, realmente, si ustedes que me escuchan no saben qué decisión tomar, no saben qué decisión elegir, o de todas las opciones que la vida, o que su pareja, o que su jefe, o su jefa, o referente a,
no sé qué trabajo elegir, no sé si emprender o trabajar, no sé si casarme o no casarme, no sé si divorciarme o no divorciarme, no sé si ser mamá o no ser mamá. Es que hay tantas decisiones que son tan importantes y relevantes en la vida. Y mi consejo de todo corazón para ustedes es invitar a ese ser superior, a Dios, al universo que me llena el corazón todos los días, a que los guíe, a que los ilumine, a que les muestre el camino. Pero cuando les digo que les muestre el camino, es dar un paso atrás, esperar y estar así, receptivos y súper atentos a lo que va a pasar. No estar así súper ocupado haciendo aquello, sino estar súper mega atentos. O sea, es honrar. Si realmente tú tienes una creencia, independientemente de la religión que practiques, estamos conscientes de que hay un Dios que todo lo ve y está en todos lados y en todas partes y en todo lo que tú ves y en todo lo que tú tocas. Desde esa perspectiva y desde ese punto de vista, dejemos que obre y estemos totalmente receptivos y receptivas a que nos muestre el camino, porque no se trata de esa decisión particular que uno quiere porque solo se quiere enfocar en esta opción y en esta opción. No, es que no es lo que tú quieres. Si tú quieres que yo te ayude, diría Dios, si tú quieres que yo te ayude, pues déjame mostrarte el camino. Pero como si tú eres terca, si tú eres terco, pues realmente no es lo que Dios quiera, sino ni es la voluntad de Dios. Es lo que tú, Pedrito, quieres, es lo que tú, Alejandra, quieres. Entonces, eso era lo que yo veía en mi vida, que era como María Paula, hija mía, amor mío, déjame orar. O sea, entonces son esas cosas que la intervención divina, y mucho más adelante les voy a hablar, o sea, milagros que pasan todo el tiempo y pasan todo el tiempo en mi vida y en la vida de ustedes. Pero es como que no los vemos, o sea, hay que reconocerlos. Entonces, este fue este episodio a todos, desearles muchísimo amor y que siempre elijan el bien mayor sobre todas las cosas para no afectar mucho a los demás, para siempre, siempre, siempre servirnos a nosotros mismos todo el tiempo desde el amor propio, invertir en nuestro amor propio, porque Dios sabe cuánto lo necesitamos, porque Dios muy bien está aquí y Él puede ver y sentir cómo nos sentimos nosotros todo el tiempo. Entonces, en vista de eso, pues me despido. Espero les haya gustado realmente este podcast. Para mí es un honor, de verdad, un honor grandísimo que me escuchen. Gracias a todos, gracias a las personas que apoyan mi canal, gracias a todas las personas que me apoyan en redes sociales, que me hacen preguntas y que están dispuestas cada vez más a descubrir y a dejar hablar su alma, a descubrir su propósito en la vida, a realmente dejar que su alma hable, que su alma obre. Y bueno, me voy. Gracias. Chao.